Continuando con las clases de hoy vamos a tener como tema inferencias. Es el tema de la semana. ¿Qué es una inferencia? En nuestra vida siempre hacemos inferencias. Cualquier situación que ocurre en nuestra vida, hacemos inferencias y hacemos conclusiones, hacemos probabilidades, asimismo deducimos, inducimos hechos de lo que acontece a nuestro alrededor, de las acciones, eventos, fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Efectuamos inferencias, efectuamos inducción y deducción. Y estas inferencias se hacen referente a las proposiciones. Tengo aquí algunos ejemplos que son expresiones de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana, y que nosotros podemos reemplazar, como por ejemplo, proposición P, trabajo, proposición Q, compraré una casa, proposición R, ahorro, proposición S, guardaré el coche en mi casa. ¿Sí? Estos les he identificado con viñetas, estos son viñetas, no es ningún símbolo. Las inferencias proposicionales empiezan desde esta simbología, ¿ya? Entonces, ahora, vamos a ver cómo hacemos las inferencias. En nuestro día a día nosotros tenemos inferencias, hacemos inferencias y muchas de ellas nosotros utilizamos estas leyes inferenciales. Tenemos la primera ley, segunda ley, tercera ley y dentro de ella tenemos nosotros composición de premisas que hacen que nosotros inferenciemos o deduzcamos ciertos eventos. Y cada uno de ellos, nosotros lo que vamos a hacer en esta oportunidad es componer esas proposiciones, las vamos a establecer en premisas y al final para poder obtener ciertas conclusiones. En este caso vamos a tener las conclusiones, por lo tanto, ¿sí? Después de la rayita, siempre se va a identificar como por lo tanto. ¿Por qué? Porque son las conclusiones. Veamos. Vamos a hacer ejemplos utilizando las leyes inferenciales de estas proposiciones ya establecidas. P, Q, R, S. Esas son las proposiciones. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es determinar estas proposiciones en las leyes inferenciales. Nos dice, por ejemplo, el modus ponens, tenemos la premisa 1 que es P, entonces Q. ¿Quién es P? P es trabajo. ¿Quién es Q? Compraré una casa. ¿Sí? RS, profesora, ¿qué hago con RS? Esto no estamos tomando en cuenta porque aquí la ley solamente nos habla de P y nos habla de Q. Entonces, ¿cómo quedaría este P entonces Q? Va a ser de la siguiente forma. Me dice P, entonces Q. ¿Qué voy a hacer? Será entonces P es trabajo. Trabajo. Entonces, ¿quién es Q? Q es compraré una casa. Bien. Ya está compuesta la primera premisa. Ahora voy a la segunda premisa. La segunda premisa es P y P es trabajo. Ya tengo la proposición P. Por lo tanto, aquí la conclusión sería por lo tanto. ¿Qué me dice la ley? Por lo tanto, Q. Entonces, por lo tanto, compraré una casa. Esa sería la inferencia que queda de manera, llevándola las proposiciones a las reglas. Entonces, finalmente, ¿cómo quedaría? P, entonces Q. Trabajo, entonces compraré una casa. P, trabajo. Q, es decir, la conclusión, por lo tanto, compraré una casa. Y vamos a tener que diferenciarla, la conclusión, de las premisas.
con esos mismos proposiciones voy a establecer la otra ley. ¿Qué me dice la otra ley? Modus tollens. P entonces Q, la primera premisa. La segunda premisa, no Q. Este símbolo que estamos nosotros viendo, esto, como una L caída, eso significa no. Otra forma de decir no, ¿cómo es? Podemos decir también no es cierto. ¿De qué otra manera también decimos no? Podemos decir no es falso que. Cualquiera de ellas que nosotros usemos, cualquiera de ellos, ¿qué significa? Significa no. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a establecer cada una de estas herramientas, cada una de estas proposiciones en estas leyes. Y al final, la conclusión. Vamos a tener. Nos dice P, entonces Q. ¿Quién es P entonces Q? P es trabajo. Trabajo. Entonces, compraré una casa. Porque eso es P, trabajo. Entonces, Q es compraré una casa. Continuamos. Me dice aquí no Q. Sé muy bien que aquí es no Q. No Q. Q, ¿quién es? Compraré una casa. Y como lo voy a negar, ¿cómo va a ser? No compraré una casa. Puedo decir también, no es cierto que. No es cierto que compraré una casa. Voy a tener ahora la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es no P. Y no P, entonces, ¿cuál será la deducción? No trabajo. ¿Ve? Ya tenemos la premisa 1. Esto es la premisa 1. La premisa 2. Y la conclusión. Finalmente, ¿cómo quedará? P, entonces Q. Trabajo, entonces compraré una casa. No Q, compraré una casa. No P, por lo tanto, no trabajo. Y eso está identificado con un subrayado para poder diferenciar las premisas de la conclusión. Continuando con el siguiente ejemplo, seguimos con las mismas proposiciones. Vamos a hacer el silogismo hipotético. En este caso ya tenemos P entonces Q, Q entonces R. Y como conclusión, P entonces R. ¿Cómo quedará este ejemplo? Simplemente reemplazamos P entonces Q, será trabajo, entonces compraré una casa. La siguiente proposición, Q entonces R, compraré una casa, entonces ahorro. Conclusión, P entonces R, por lo tanto, trabajo, entonces ahorro. Eso es el silogismo hipotético y está identificado estas premisas de las conclusiones con un subrayado. Continuamos con las mismas proposiciones, pero en esta oportunidad el silogismo disyuntivo. En el silogismo disyuntivo, esta V significa O. No olvidemos que este símbolo, como una L volteada, significa no o no es cierto. No es cierto que. No es cierto que. Y seguimos nosotros completando.
Entonces, ahora tenemos P o Q, será trabajo o compraré una casa. No P, no trabajo. La conclusión, Q, por lo tanto, compraré una casa. Ahí está. Siguiendo, tenemos el siguiente. Trabajo. Silogismo disyuntivo. P, entonces Q, trabajo, entonces compraré una casa. R, entonces S, ahorro, entonces guardaré el coche en mi casa. P o R, trabajo o ahorro. Y como conclusión, Q, compraré una casa o guardaré el coche. Ahí está. No olvidemos que tenemos aquí tres premisas, según como estamos aquí identificando. P, entonces Q, R, entonces S, P o R. Según como tengamos establecidos en nuestras leyes, vamos a utilizar las proposiciones. Aquí puedo tener más proposiciones, ¿sí? Pero yo estoy utilizando esta. ¿Puedo cambiar esta por otra? También, pero por el momento vamos a hacer como está establecido aquí. Continuando con el siguiente ejercicio, tenemos la conjunción P-Q. En este caso vamos a componer la conclusión P y Q. Este símbolo, que es como una volteada, es I. Otra forma de decir I también es con la coma. Otra forma de decir I es pero. Cuando decimos pero, sin embargo, coma, estamos entendiendo que es la letra I. Tenemos el conectivo I, el conectivo de la conjunción. Bien, ¿cómo sería esto entonces? P es trabajo, Q, compraré una casa, y la composición de las premisas sería trabajo y, por lo tanto, trabajo y compraré una casa. Ahí está. Siguiente regla, siguiente ley. Es una composición un poco más compuesta. P y R, entonces Q. Por lo tanto, P, entonces Q, entonces R. ¿Cómo sería esto? Reemplazamos P y R es entonces Q. Entonces, trabajo y ahorro, entonces compraré una casa. P, entonces R, entonces Q. Por lo tanto, trabajo, entonces ahorro, entonces compraré una casa. Y tenemos aquí la premisa y la conclusión. Siempre, antes de la conclusión, tiene que estar establecido una línea que haga diferencia. No olvidemos eso. Siguiente, estamos con las mismas proposiciones, pero esta vez vamos a hacer la simplificación. P y Q concluye como P. P y Q. Trabajo y compraré una casa. Por lo tanto, trabajo. Siguiente ley. Ahí tenemos la diferencia de las premisas de las conclusiones. Tenemos ahora el silogismo destructivo. P, entonces Q, es trabajo, entonces compraré una casa. R, entonces S. Ahorro, entonces guardaré el coche en mi casa. No P o no Q o no S. No Q, compraré una casa o no guardaré el coche en mi casa. No compraré una casa o no guardaré el coche en mi casa. Conclusión. Por lo tanto, no trabajo o no guardaré el coche en mi casa. Continuamos y siempre la línea que lo diferencie las premisas de las conclusiones.
Continuamos esta vez con la ley de la adición. P, la adición es con la O, entonces P o Q. P, trabajo. Por lo tanto, trabajo o compraré una casa. Es la adición. Trabajo. Siguiente, importación. Tenemos P, entonces R, entonces Q, será pues trabajo, entonces ahorro, entonces compraré una casa. Tenemos la conclusión también, entonces, ¿cómo identificamos? Esto es P, trabajo es P, ahí está P, seguido de entonces, ya está entonces, Q, R es ahorro, esto es R, entonces, Q, todo esto es Q. P y Q, ahí está P y Q, por lo tanto, P es trabajo y ahorro, P y R. Trabajo y ahorro. Entonces, Q. Compraré una casa. Por lo tanto, trabajo y ahorro, entonces compraré una casa. Así como se está estableciéndose, vamos a continuar ahora con la reducción al absurdo. P, entonces, Q y no Q. Eso es un absurdo. Trabajo, entonces compraré una casa y no compraré una casa. Por lo tanto, no trabajo. Es un absurdo. Es una inducción absurda. Continuando, vamos a tener los siguientes. Tenemos el ejemplo 2. Ustedes van a desarrollar, así como he desarrollado los demás ejercicios, van a desarrollar el ejemplo 2, el 3, el 4, el 5, el 6, de la cual son hasta 10 ejercicios y ustedes lo van a hacer, ya se les ha dado a cada uno qué ejercicio les toca. Deben de desarrollarlo y luego subirlo al enlace que les voy a enviar a la tarde. Muchísimas gracias.